Hola, ¿qué tal, maestro y compañeros? Mi nombre es Milton Solís Jiménez y les voy a hablar acerca de los GDTs o Geometric Dimensional Tolerancy, que básicamente, ¿qué significa? La ISO lo define como las especificaciones geométricas del producto, GPS, que es tolerancia geométrica, tolerancia de forma, orientación, descentrado y ubicación. Y se preguntarán por qué es necesario o para qué sirven los DJTs. Básicamente permiten definir los límites funcionales de las partes, asignar tolerancias máximas y a su vez también las mínimas. También una parte muy importante es que te reducen costos y tiempos de fabricación, eliminan supuestos erróneos y permite evaluar con equipos de medición en línea. ¿Esto qué quiere decir? Que se acerque más a la medida virtual y básicamente alcanzar pues la pieza perfecta, que en su caso es lo que se busca, o básicamente no concluir con piezas erróneas o que se tengan que repetir. Y bueno, como primer punto, ¿qué es una dimensión? Básicamente se le conoce como un valor numérico expresado en unidades de medición, empleado para definir tanto su forma, tamaño, orientación, características o posición de alguna parte. Se divide tanto en dimensiones ordinarias, que básicamente estas llevan tolerancias, pueden estar implícitas o explícitas y van en el cuadro general de notas. También existen las dimensiones de referencia, que básicamente esto no tienen tolerancia, se están entre paréntesis y básicamente su función es brindar información acerca de la pieza o de alguna parte. Y las dimensiones básicas básicamente vienen encerradas en un rectángulo, las cuales permiten a la pieza tener cierta variación en dicha dimensión, pero estas no lo logran por sí solas, sino que tienen que tener una tolerancia geométrica. Puede representar cada tipo de dimensión, que básicamente las dimensiones ordinarias aquí muestran sus tolerancias. Las dimensiones básicas es aquí como se brindan solamente información, como puede ser el caso de unos ángulos, del ancho de alguna pieza, bueno, de algún extremo a extremo, y van en forma de rectángulos, o las dimensiones de referencia, que son las de acá, que básicamente estos no tienen tolerancia y se encierran entre paréntesis. Ahora bien, ¿qué son las tolerancias? La tolerancia es el rango permitido entre el valor más pequeño y el más grande, como se puede observar aquí. Así se escribe el valor de tolerancia B en el centro, que básicamente aquí te indican varios datos, que puede ser tanto que son paralelas, el símbolo del diámetro, que básicamente es una paralela del diámetro de 0.005, que básicamente estos datos se sacan de las normas, el símbolo de condición de material y la letra de contrarreferencia o datum, que enseguida les voy a explicar cada punto. Y bueno, aquí se pueden ver los tipos de tolerancias, que básicamente los de la izquierda, esta parte de acá, son tolerancias de tamaño, que básicamente regula el tamaño de cada dimensión. Esa es su función principalmente, que son el 30 que está aquí y el 30 que está acá. Y las dimensiones de tolerancia geométrica básicamente son estas aquí en el centro, que es lo que indica que son paralelas. Y la tolerancia es de 0.02 con respecto al datum A, que aquí básicamente tenemos el datum A, que el datum se coloca de acuerdo a las piezas que tengan mayor agarre o que tengan mayor contacto de su área, que en este caso pues la letra A es la que generalmente es la primaria y por eso está colocada en esa parte. Básicamente la pieza te indica que esta superficie de aquí es la que tiene más contacto de área. Bien, otra cosa que les quería comentar, si quitamos las tolerancias geométricas se puede convertir en un caos todo esto, ya que las tolerancias geométricas hacen que tengamos un control de posición, angularidad, y esta forma, bueno, esto permite definir los límites funcionales para que pueda tener mi pieza pues, en buen estado. Básicamente te indica que si no tienes tolerancias geométricas va a ser muy complicado poder expresarlo o que no se te mueva, vaya, para el momento de maquinizar. Ahora, ¿qué es una característica? Se le considera a cualquier elemento de la pieza, tanto un eje, un centro, una superficie, un plano central, y la ISO nombra las características integrales y derivadas, o en sus defectos superficies y características de tamaño, que básicamente aquí tenemos tipos de características. Las superficies son características que no tienen tamaño.
a diferencia de las de tamaño, que estas son dos puntos opuestos en una superficie plana y paralela asociados con una dimensión de tolerancia. Pueden ser dos puntos opuestos en una superficie esférica, asociados o relacionados con la tolerancia, dos puntos opuestos en una superficie circular, relacionados con la tolerancia. Básicamente son dos puntos opuestos en cualquier figura que tienen de por medio o están relacionados con alguna tolerancia. Estas son las de tamaño. Ahora bien, los modificadores de material. Estos básicamente te indican que puede ser el agujero más grande, la condición mínima de material, el agujero más pequeño, como se puede ver aquí. Básicamente aquí tenemos expresado el diámetro, que básicamente aquí te indica zona de tolerancia cilíndrica. Esto quiere decir que hasta este punto puede ser más excedente para que al momento de cortar rebaba o básicamente que sea como un margen de error, por decirlo así. Y de acuerdo a eso cambia, bueno, de acuerdo a la tolerancia varía, concorde al tamaño de tu pieza, si es fina, media o baja calidad. Igualmente puede variar los números en cuestión del sistema métrico, bueno, el sistema de medición en que encuentres, ya sea pulgadas, centímetros, milímetros. Básicamente es indiferente, sigue aplicando la misma medida. Y aquí, como se puede observar, el tamaño real o virtual de ese 18, el consiguiente es 18.1, y aquí está la tolerancia para cada uno de esos. Igualmente se expresa de esa forma. Precisamente lo que se busca con esto es alcanzar la medida virtual, o por decirlo así, la medida adecuada con la que queremos fabricar la pieza. Ahora bien, el marco de control. El marco de control se emplea cuando se busca un control geométrico para asegurar los límites de funciones verdaderas en alguna parte geométrica y son aplicados a la tolerancia geométrica. ¿Eso qué quiere decir con palabras más sencillas? Que básicamente para fijarlo a algún datum o para tener un control de que no se esté moviendo tanto en eje Y, eje Z o en eje X, para que la pieza básicamente sea maquinizada adecuadamente y sea sostenida de las partes que deben ser adecuadas. Se utilizan estos marcos, que básicamente el primer cuadro te indica el símbolo de tolerancia geométrica, puede ser circular, esférica, paralela, angular, perpendicular, recta, entre otras. La tolerancia geométrica, que básicamente se saca de acuerdo a la ISO, y la referencia del datum se puede decir que es hacia donde va, apoyada sobre la base que tiene más contacto, que básicamente es el datum. ¿Y qué expresa cada símbolo? Aquí básicamente son 12, anteriormente eran 14, que básicamente esta línea recta expresa la rectitud, la planitud, circularidad, cilindricidad, perfil de una línea, que todos estos símbolos van en el primer cuadrito de aquí, que es el símbolo de tolerancia geométrica. Igualmente, la angularidad o, por ejemplo, bueno, esos que no tienen como tal una tabla designada para tolerancias, concorde a lo que esté más cercano, o sea, similar a los que tienes ya definidos. Por ejemplo, cilindricidad, que puede ser utilizada la misma tabla de rectitud. Básicamente es porque son similares entre sí. Ahora bien, ¿cómo se tiene que leer un marco de control? Aquí en el centro tenemos el valor numérico sacado de las normas, que básicamente se saca concorde a la medida más pequeña del lado que tenemos. Este símbolo de aquí representa la posición, que básicamente es esto de aquí. Este símbolo de al lado representa el diámetro. Esto de aquí es una condición de material. Y esto quiere decir la D, que va fijada hacia el datum D, que básicamente aquí nos indica que es una tolerancia esférica. Y si no hay nada entre sí, pues pueden ser líneas paralelas. Si no hay nada, son líneas paralelas o planos envolventes, básicamente. Y bueno, el datum, para dejarlo un poquito más claro, siempre se pone para orientación, angularidad, perpendicularidad y para paralelismo, para evitar precisamente para fijar la posición y evitar el cabeceo, o básicamente para fijar el cabeceo que tiene la pieza. Y pues eso sería todo de mi parte. Espero les haya ayudado y pues muchas gracias por su atención. Gracias.